Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos hoy en el versículo 30 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo, capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Quizás si tú solamente lees este versículo aislado de su entorno, bueno, pues no habría nada de lo que sorprenderse, probablemente. Pero si entiendes en medio de qué contexto se encuentran estas palabras, créeme que te vas a sorprender y mucho. Recordemos que estamos en medio de lo que nosotros conocemos como la última cena. Una cena que se lleva a cabo para celebrar la Pascua y donde ya hemos visto a Jesús anunciar varias cosas hasta este momento. Por ejemplo, que uno de los 12 le va a traicionar. También hemos visto el anuncio del nuevo pacto, ¿verdad? Jesús, a través del pan, a través del vino, anunció a sus discípulos que de la misma manera que el pan se rompe y el vino se derrama, así su carne va a ser quebrada y su sangre va a ser derramada para cumplir así la profecía que se dio siglos atrás a través de Jeremías capítulo 31, donde Dios anunció que un día haría un nuevo pacto con la casa de Israel. El Señor tenía claro que de ese aposento alto donde estaban cenando, de ahí iban a salir hacia el monte de los olivos, concretamente hacia el huerto del Getsemaní. Y allí sería arrestado para posteriormente ser crucificado. Y aún sabiendo todo esto, encontramos en este versículo 30 tanto al Señor como a los discípulos cantando el himno. Te explico qué significa esto de cantar el himno. Los judíos tienen la costumbre en la cena de la Pascua de cantar salmos, que se conocen en hebreo como los salmos de Hillel o Jalel. ¿Qué significan los salmos de alabanza, los salmos de celebración? Estos salmos son los que van desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Pero si somos honestos, cuando nosotros estamos atravesando un tiempo difícil, cuando nosotros estamos atravesando momentos de máxima aflicción, como que no tenemos muchas ganas de cantar, ¿verdad? El canto es como que está más asociado a la alegría, al gozo. De hecho, Santiago en su carta, en el capítulo 5 y en el versículo 13, dice que si alguno entre nosotros está alegre, lo que tiene que hacer es cantar alabanzas. Sin embargo, encontramos a Jesús en el momento más crítico de toda su vida, cantando salmos para Dios. Y aquí lo que encontramos es el corazón de un adorador. El corazón de alguien que ha entendido verdaderamente lo que es la alabanza. De hecho, Jesús, no sé si lo sabías, viene de la tribu de Judá, y Judá significa alabanza. Sin duda alguna, de Jesús hemos de aprender absolutamente todo, pero en esta ocasión tenemos que aprender a ser capaces de adorar en los peores momentos de nuestra vida. Quiero que sepas que quizá la adoración no arregle tu situación. De hecho, te digo, sería mentir si te dijera que si tú adoras en medio de tu dolor va a desaparecer. No, eso no es cierto. Créeme que eso no es cierto. Pero lo que sí que es cierto, ¿sabes qué es? Que si adoras en medio de tu dolor, lo que estás haciendo es proclamar que Dios sigue siendo digno en medio de ese dolor. Job, en el peor momento de su vida, dijo en el capítulo 1 y en el versículo 21, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. También en uno de los peores momentos de la vida de Pablo, de la vida de Silas, cuando ellos estaban encarcelados porque también habían sido azotados y estando, dice la Biblia, en el calabozo de más adentro, dice la Escritura en Hechos capítulo 16, versículo 25, que la respuesta de ellos dos fue cantar himnos a Dios. Y ese cántico fue con tanta fuerza, con tanta pasión, que los presos que estaban a su alrededor, todos ellos los escucharon los cánticos. Tenemos que reconocer que a veces adorar es un sacrificio.
Y no porque sea Dios, no porque Dios sea difícil de adorar, sino porque quizá nuestro corazón, bueno, pues está herido, está confundido. Por eso la Biblia dice en la carta que se escribe a los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 15, que nosotros tenemos que ofrecer siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificios de alabanza. Por eso digo que a veces adorar es un sacrificio. Una verdadera adoración muchas veces brota de un corazón afligido. Hay momentos pero tan difíciles en nuestra vida que creo que lo mejor que nosotros podríamos hacer, ¿sabes qué es? Simple y llanamente adorar. Ahora, aquí también podríamos aprovechar la oportunidad para decir que la adoración o la alabanza a Dios debe estar siempre basada en la palabra de Dios. Jesús no cantó cualquier cosa, sino que dice este versículo de hoy, el versículo 30, que cantó el himno, que eso hace referencia, como te acabo de explicar, a los salmos. Hoy en día hay canciones de alabanzas, de adoración, pero que muy bonitas, ¿verdad? Pero a su vez no son nada bíblicas. Quizá tienen una letra, wow, que al escucharla como que toca nuestras emociones, es una letra romántica, es una letra que te motiva. Pero cuando las analizas, te das cuenta que de Biblia no tienen nada. Es más, hay alabanzas que hoy se cantan en muchas o en algunas iglesias que no solamente no es que no sean bíblicas, sino que son antibíblicas. El mensaje que se canta en ellas va en contra rotundamente de la palabra de Dios. Creo firmemente que la iglesia del Señor necesita cantar verdades bíblicas. La iglesia del Señor necesita canciones basadas en la palabra de Dios. No canciones bonitas, no canciones que suenen bien, sino canciones bíblicas. Pero bueno, volvamos al versículo. Una vez Jesús y los discípulos hubieron cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos, dice Mateo. Quiero que por favor puedas prestar mucha atención a los verbos que en este versículo salen. Cantaron y salieron. Es decir, que la adoración que hicieron en ese aposento alto no se quedó simplemente en un cántico, sino que después de haber cantado, después de haber adorado, Jesús emprendió su viaje hacia la cruz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mucha gente cree que adorar es cantar, es levantar las manos, es cerrar los ojos. No. Adorar es obedecer a Dios. Adorar es obrar conforme a la palabra de Dios, aunque no te guste. Imagínate que Jesús hubiera cantado el himno, ¿verdad? Allí en ese aposento alto, pero que después de cantar le dijera al Padre, mira que no, que he decidido no ir a la cruz. ¿Crees que esa adoración sería genuina? Evidentemente no. Pues así pasan muchas veces con nosotros. Vamos a la iglesia, cantamos, incluso algunos cantan tan bien que parecen ángeles, de verdad, parece que tienen voz angelical al cantar, pero una vez salen de la iglesia, no todos obedecen al Señor. Pero aquí Jesús nos está mostrando que no solamente se trata de cantar. Aquí de lo que se trata es de obedecer. Alguien dijo que si nosotros cantamos una canción que dice Cristo es el Señor, lo que tenemos que hacer después de cantar es salir para vivir bajo el señorío de Jesús. Una adoración que no produce obediencia en nosotros, creo que es una adoración incompleta. Así que, bueno, en resumen, podríamos decir que a través de este versículo 30 de hoy hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido que debemos adorar en todo momento, que hemos de cuidar lo que cantamos porque no todas las letras son bíblicas y sobre todo que no podemos separar la adoración de la obediencia. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, mi Dios, porque tú todo lo haces perfecto. Señor, queremos que nuestra vida sea una vida que te agrade. Queremos que nuestra vida sea un acto constante de adoración. Queremos adorarte porque tú eres digno de adorar. Gracias, mi buen Dios, por todo lo que estás haciendo
Y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda suscribirte a este canal, Pastor Alberto Ares, suscribirte a este canal, darle me gusta a este contenido y compartirlo con todas aquellas personas que tú consideras que puede ser de bendición. Nos vemos mañana, día viernes. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del Pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.